Isaac Newton nació en las primeras horas del 25 de diciembre de 1642, el 4 de enero de 1643 según el calendario gregoriano, en la pequeña aldea de Walstrop, en el condado de Lincolnshire. Su padre, un pequeño terrateniente, acaba de fallecer a comienzos de octubre tras haber contraído matrimonio en abril del mismo año con Hannah Hitchcock, procedente de una familia en otro tiempo acomodada. Cuando el pequeño Isaac acaba de cumplir 3 años, su madre contrajo de nuevo matrimonio con el reverendo Barnabas Smith, rector de North Wickham, lo que tuvo como consecuencia un hecho que influiría decisivamente en el desarrollo del carácter de Newton. Hannah se trasladó a la casa de su nuevo marido y su hijo quedó en Walstrop al cuidado de su abuela materna. Del odio que ella le hizo concebir a Newton contra su madre, y el reverendo Smith da de buena cuenta el hecho de que una lista de pecados de los que Santí culpó a los 19 años, el número 13 fuera haber deseado incendiarles la casa con ellos dentro. Cuando Newton contaba 12 años, su madre, otra vez viuda, regresó a Walstrop, trayendo consigo la sustanciosa herencia que le había legado el segundo marido y de la que Newton se beneficiaría a la muerte de ella en 1679, además de 3 hermanos para Isaac, 2 niñas y un niño. Un año más tarde, el joven Newton fue inscrito en el King's School de la cercana población de Graham. Hay testimonios de que en los años que ahí pasó alojado en la casa del farmacéutico, se desarrolló su poco usual habilidad mecánica, que ejercitó en la construcción de diversos mecanismos, el más citado, el reloj de agua, y juguetes, las famosas cometas, a cuyas cola ataba linternas que por las noches asustaban a sus convecinos. También se produjo un importante cambio en su carácter. Su inicial indiferencia por los estudios, surgida probablemente de la timidez y el retraimiento, se trocó en un feroz espíritu competitivo, que lo llevó a ser el primero de la clase, a raíz de una pelea con un compañero de la que salió vencedor. Newton fue un muchacho sobrio, silencioso, meditativo, que prefirió construir utensilios para que las niñas jugaran con sus muñecas a compartir las diversiones de los demás muchachos. Según el testimonio de una de sus compañeras femeninas infantiles, la cual, cuando ya era una anciana, se atribuyó una relación sentimental adolescente con Newton, la única que se le conoce con una mujer. Cumplió los 16 años, su madre lo hizo regresar a casa para que Newton empezara a ocuparse de los asuntos de la heredad. Sin embargo, Newton no se mostró en absoluto interesado para asumir sus responsabilidades como terrateniente. Su madre, aconsejada por el maestro de Newton y su propio hermano, accedió a que regresara a la escuela para preparar su ingreso en la universidad. En junio de 1661, Newton fue admitido en el Trinity College de Cambridge. Se matriculó como fámulo, ganando su manutención a cambio de servicios domésticos, pese a que su situación económica no parece que lo exigiera así. Ahí empezó a recibir una educación convencional en los principios de la filosofía aristotélica. Por aquel entonces los centros que destacaban en materia de estudios científicos se hallaban en Oxford y Londres. Pero en 1663 se despertó su interés por las cuestiones relativas a la investigación experimental de la naturaleza, que estudió por su cuenta. Fruto de sus esfuerzos independientes fueron sus primeras notas acerca de lo que luego sería su cálculo de fluxiones, estimuladas quizá por alguna de las clases del matemático y teólogo Isaac Barrow. Sin embargo, Newton hubo de ser examinado por Barrow en 1664, al aspirar a una beca, y no consiguió entonces inspirarle ninguna opinión especialmente favorable. Al declararse en Londres la gran epidemia de la peste en 1665, Cambridge cerró sus puertas y Newton regresó a Walstrop. En una carta publicada póstumamente, el propio Newton describió los años 65 y 66 como su época más fecunda de invención, durante la cual pensaba en las matemáticas y en la filosofía mucho más que en ningún otro tiempo desde entonces. El método de fluxiones, la teoría de los colores y las primeras ideas sobre la atracción gravitatoria, relacionadas con la permanencia de la Luna en su órbita en torno a la Tierra, fueron los logros que Newton mencionó como fechados en esos años, y él mismo se encargó de propagar. También hacia el final de su vida, la anécdota que lo relacionaba a sus primeros pensamientos sobre la ley de la gravedad con la observación casual de una manzana cayendo de alguno de los frutales de su jardín. Voltaire fue el encargado de divulgar en letra impresa la historia, que conocía por la sobrina de Newton. A su regreso definitivo a Cambridge, Newton fue elegido miembro becario del Trinity College en octubre del 67, y 2 años más tarde sucedió a Barrow en su cátedra. Por esa época, Newton redactó sus primeras exposiciones sistemáticas del cálculo infinitesimal, que no se publicaron hasta más tarde en el 64-65.
Había hallado la famosa fórmula para el desarrollo de la potencia de un binomio, con un exponente cualquiera, entero o fraccionario, aunque no dio noticia escrita del descubrimiento hasta el 1676, en 2 cartas dirigidas a Henry Oldenburg, secretario del Royal Society. El teorema lo publicó por primera vez en 1685 John Wallis, el más importante de los matemáticos ingleses inmediatamente anteriores a Newton, reconociendo debidamente la prioridad de este último en el hallazgo. El procedimiento seguido por Newton para establecer la fórmula binomial tuvo la virtud de hacer verle el interés de las series infinitas para el cálculo infinitesimal, legitimando así la intervención de los procesos infinitos en los razonamientos matemáticos y poniendo fin al rechazo tradicional de los mecanismos impuestos por la matemática griega. La primera exposición sustancial de su método de análisis matemático por medio de series infinitas lo escribió Newton en 1669. Barré conoció e hizo conocer el texto y Newton recibió precisiones encaminadas que permitieran su publicación, pese a lo cual, o quizá precisamente por ello, el escrito no llegó a imprimirse hasta 1711. En febrero de 1672 presentó al Royal Society su primera comunicación sobre el tema, pocos días después que dicha sociedad lo hubiera elegido como uno de los miembros en reconocimiento de su construcción de un telescopio reflector. La comunicación de Newton aportaba la indiscutible evidencia experimental de que la luz blanca era una mezcla de rayos de diferentes colores, caracterizado cada uno por su distinta refrangibilidad al atravesar un prisma óptico. Newton consideró con justicia que el descubrimiento era el más singular, cuando no el más importante de los que ha hecho hasta la hora relativos del funcionamiento. Sus consecuencias inmediatas fueron las de marcar el inicio de un periodo de 4 años, de 1672 a 1676, durante los que, con él mismo le escribió a Leibniz en diciembre de 1675. Me vi tan acosado por las discusiones suscitadas a raíz de la publicación de mi teoría sobre la luz, que maldije mi imprudencia por apartarme de las considerables ventajas de mi silencio para correr tras una sombra. La obra máxima de Newton, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, vería la luz mucho antes. En 1679, Newton se ausentó de Cambridge durante varios meses, con motivo de la muerte de su madre. A su regreso en el mes de noviembre, recibió una carta de Robert Hooke, por entonces secretario del Royal Society, en la que intentaba persuadirle de que restableciera su contacto con la institución, y le sugería la posibilidad de hacerlo comentando las teorías del propio Hooke acerca del movimiento de los planetas. Los principios matemáticos de la filosofía natural contenían la primera exposición impresa del cálculo infinitesimal, creado por Newton, aunque el autor prefirió que en general la obra presentara los fundamentos de la física y la astronomía formulados en el lenguaje cinético de la geometría. Newton no fue el primero en servirle de aquel tipo de cálculo. De hecho, la primera edición de su obra contenía el reconocimiento que Leibniz estaba en posesión de un método análogo. Pese a la dificultad de su lectura, los principios matemáticos de la filosofía natural le habían hecho famoso en la comunidad científica. En 1687, Newton había formado parte de la comisión que la Universidad de Cambridge envió a Londres para oponerse a las medidas de catolización del rey Jacobo II, aunque quizás su intervención se debió más a su condición de laico que a su fama. Ello le valió ser elegido por la universidad como representante suyo en el Parlamento, formado como consecuencia del desembarco de Guillermo de Orange y el exilio de Jacobo II a finales de 1680.